Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Día Cero. Estamos en vivo en Canal 9, pasó un minuto de las 10 de la noche y ya está sentado en nuestro living nuestro invitado de hoy. Estamos hablando del diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, del Frente Renovador, Felipe Solá. Nos costó mucho traerlo, pero aquí está el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires para hablar de todos los temas, entre ellos, por supuesto, el tema del día, lo que salió de la reunión entre el gobierno y la CGT. ¿Qué opinan, Mariana y Diego? Bueno, paro no hay, está completamente suspendido, no había ánimo, lo habíamos anticipado un poco la semana pasada, no había ánimo en el sindicalismo de convocar un paro y encontraron la excusa perfecta, que es que el gobierno los convocó al diálogo para hablar del famoso bono de fin de año, así que por ahora entonces queda suspendida la huelga. Y el diálogo sigue. Y el diálogo sigue, porque imagínate que esto se cierra para diciembre, es un pago de fin de año, si es que se cierra para diciembre, así que tienen 2 meses con tranquilidad para ir negociándolo, pero lo cierto es que dejó varios heridos dentro de la propia CGT y no es un dato menor que a la hora que estaban terminando la reunión con parte de los funcionarios del gobierno, algunos líderes sindicales, otros como Pablo Moyano, como Víctor Santamaría, estaban con Hugo Yasky, Roberto Baradel, presentando el INDEC de los trabajadores, que por supuesto es una cifra que da una inflación mucho más alta que la que está dando el INDEC oficial e incluso el INDEC del Congreso. Ese es el sector enojado, ¿no? Sí, obviamente. Igual era previsible lo que está diciendo Mariana de que finalmente no iba a una huelga general. La CGT estaba como Caruso Lombardi, ¿viste? Caruso Lombardi cuando decía no me midás, y no pegaba. Bueno, algo así estaba haciendo la CGT y por eso la semana que viene hay una reunión tripartita, empresarios, gobierno y ellos, para ver el tema del bono con los privados. Allí estuvimos, por supuesto, también estuvimos en la marcha que ayer se hizo en la Plaza de los Dos Congresos, la marcha convocada por víctimas de la inseguridad, contra la impunidad, la inseguridad y la injusticia. Y también estuvimos en 2 eventos muy curiosos, 2 homenajes a Hipólito Yrigoyen a 100 años de su llegada al poder, 2 homenajes radicales presididos por 2 personas que no son radicales, Cristina en un caso y el presidente Macri en otro. Esto es raro, ¿no? Sí, sí. Y es raro encontrarse con caras, ¿no? Leopoldo Moró por un lado en uno y Fernando de la Rúa en la Quinta de Olivos en el acto de Mauricio Macri. Y esperen, porque esta puede ser la última vez en la historia que haya 2 notas sobre el radicalismo en un solo programa. Sí, es fascinante. Así es. Bueno, vamos a tener mucho más en la noche de hoy. Recuerden que pueden seguir y comentar el programa a través de nuestra cuenta de Twitter, @Día0_C9. Y ¿saben qué, amigos? Vamos a empezar, antes de conversar con Felipe Solá, reviviendo un poco lo que fueron los anuncios hoy a la tarde. Primero de los secretarios generales de la CGT y luego de los funcionarios del Gobierno Nacional. Los van a ver dialogando gracias a la magia de la edición televisiva. Esto es Día Cero. Buenas noches. Hemos generado un consenso en algunos temas que van a ser anunciados en breve en la Casa de Gobierno por los funcionarios, en los temas de jubilados. Hemos acordado que vamos a otorgar para el mes de diciembre un monto de 1.000 pesos para aquellos jubilados que reciben la jubilación mínima. En los temas de la asignación universal por hijo. El gobierno va a otorgar una suma para el mes de diciembre que se extiende a las familias beneficiarias de la asignación por hijo. El tema de ganancias. Si un trabajador va a cobrar, va a percibir en términos de medio aguinaldo de diciembre 15.000 pesos o menos, ese trabajador no va a pagar impuesto a las ganancias sobre ese importe. Hemos logrado que el día miércoles se convoque a los sectores empresariales a los efectos de abordar una discusión que tiene que ver con una suma de dinero para el sector privado, debido a que el sector público ya están avanzando en esas conversaciones. La semana que viene esta reunión tripartita entre gobiernos y empresarios para establecer esta compensación es clave y después veremos cuál es la resolución final de esta cuestión. Creemos que hay diferencias entre aquellos que han cerrado paritaria en distintos momentos del año, por distintos valores, y que puede haber una discusión, digamos, donde se puede dar en el marco de la representación empresaria y la representación gremial. Y por eso creemos que ese es uno de los temas que tenemos que llevar adelante en esa mesa por el trabajo y la producción. El gobierno siempre estuvo abierto al diálogo. Lo que nosotros siempre le hemos manifestado a ustedes es que además de la voluntad de diálogo tenía que haber una voluntad concreta de oferta. ¿Está descartado entonces que haya paro en la Argentina? Eso
Esa es una facultad que tienen los dirigentes sindicales. Nosotros creemos que como hemos avanzado en una agenda común en la que nos hemos planteado inquietudes y respuestas, digamos, creemos que no debería haber un escenario para que eso suceda, ¿no? Bien, esto pasaba hoy más temprano, después de la reunión entre el gobierno y los secretarios generales de la CGT. Felipe Solá con nosotros. Buenas noches, bienvenido. Felipe, gracias por estar en Día Cero. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Bueno, ¿quién te parece que está bailando mejor este tango? ¿El gobierno o la CGT? Bueno, es un tango difícil, pero complicado, con muchas vueltas, muchos ochos. Pero la verdad es que hay que entender dos cosas. La primera, que la CGT no quiere hacer un paro general por la sensación de que ese paro general sería muy fuerte por un lado y estaría acompañado seguramente por las dos CTAs y por mucha gente en la calle, aunque la gente en la calle en general cuando es mucha en estos actos grandes que han habido se ha portado bien y los discursos siempre han sido bastante cuidadosos. Este año hubo 3 grandes movilizaciones y la CGT no quiere que haya un día de... Porque al día siguiente hay como una especie de, ¿y ahora qué? Tiene que seguir gobernando Macri, los ministros van a hacer lo mismo, la política va a ser parecida. Entonces, lo que han venido haciendo es, me parece a mí, forzando un diálogo que no querían tener al principio los del gobierno y que ahora ya lo tienen, y ya tienen respuestas. A mí me parece que la CGT va a tener un trabajo cotidiano de ida y vuelta y que si las cosas no se cumplen, más que un paro, así como el día D, puede haber un plan de lucha progresivo que no altere demasiado, que no dé una sensación de ingobernabilidad al hombre común, pero que se haga sentir de a poco, ¿no? Ahora, perdón, ¿te parece que lo que está proponiendo el gobierno va a alcanzar para contener, digamos, a los sectores más vulnerables de la sociedad? Hay dos cosas. Una cosa es el pedido de los trabajadores formales de la CGT, que piden por todo, porque también piden por los padres de los chicos que tienen asignación universal, piden por los jubilados que tienen la mínima y piden por los laburantes, el bono para los laburantes, etc. Pero acá hay muchas cosas en juego. Por ejemplo, hay una ley que va a ser votada en el Senado que implica 1,5 millones más de puestos de Argentina Trabaja, destinados a tapar enormes baches que hay a raíz de esta política económica, adicionalmente a los problemas que ya había antes, en los barrios. Es decir, esa ley se podría llamar diciembre. No porque va a salir en diciembre, sino por lo que significa diciembre. Y además crea lo que llama un salario real complementario para todos los trabajadores de la economía popular, que son aquellos que tienen cooperativas, por ejemplo, los recicladores urbanos, y que no alcanzan a sacar un salario que les permita mantener a su familia. Entonces quieren complementar el salario de los que ya tienen cooperativas con una cifra menor a, digamos, una cifra que les permita llegar a 8 o 9 mil pesos y que se declare la emergencia social, y bueno, es un hecho más bien político, y que exista un consejo al que Macri siempre se ha negado, que es un consejo general, económico-social, que trate todos los temas de la economía y no un consejo por sector. Felipe, perdón, justamente ese es un proyecto que presentó Abal Medina y algunos senadores del Frente para la Victoria. Y Pichetto. Y Pichetto en el Senado. En la Cámara de Diputados, hasta ahora no ha habido voces hablando de ese tema. ¿Ustedes como Frente Renovador están de acuerdo? Está acordado con nosotros, supongo con el Frente para la Victoria también, obviamente, que nosotros votaríamos sin cambios. ¿Por qué sin cambios? Porque si lo votamos sin cambios es ley. Si sale del Senado, lo votamos sin cambios es ley. ¿Están de acuerdo? Eso para hacerlo rápido. Sí, estamos de acuerdo. Nos hemos reunido con ellos, con los movimientos sociales. ¿Y habrá peligro de veto ahí o no? Y hay un dato acá que es opinión mía, que es que yo he visto moverse mucho más responsablemente, con mucho más esfuerzo, a los líderes de los movimientos sociales, que son muchos, hay algunos grandes, otros pequeños, hay de todo, para evitar cualquier hecho de alteración del orden o de violencia o de saqueo en diciembre, que al gobierno mismo. Yo he visto eso. Los más preocupados son aquellos que tienen militantes en un barrio y que saben que hay otros que no son militantes en un barrio y que pueden ser militantes de otras personas. Y estas otras personas serían vendedores narcos. Pero hay un clima tranzas. ¿Por qué tranza? Porque el tranza no es un tipo disfrazado de tranza, disfrazado de Pablo Escobar. Es uno más
uno más, un pibe más, que vive mejor, que ayuda muchas veces y que, y que tiene cierta jerarquía en algunos barrios. Entonces, en Córdoba, en diciembre de 2013, hubo un movimiento muy duro, con la policía se quedó y hubo una especie de saqueo generalizado, ¿se acuerdan? Sí. Ese saqueo fue manejado no por la gente, los militantes políticos, sino por los hombres de la droga, en cada barrio. Ahora, no por la policía en ese momento. Porque al manejarlo, al coordinar a la gente, al ordenar esto, al ordenar otro, cuando pasa todo, terminan con más prestigio que antes. ¿Pero decís que el gobierno está desatendiendo eso? Que es No, un que el gobierno ha viene? sido mucho menos responsable que estos. Y si el gobierno llegara a vetar esta ley, que tiene un costo importante, entonces el gobierno estaría jugando con fuego. Esto no es una amenaza, esto es vetar una ley que salga del Congreso como se vetó aquella vez la doble indemnización, ¿se acuerdan? Una sola después. Sí, sí. Pero quiero decir, es una contribución entre el trabajo de la CGT más el trabajo de los diputados, una contribución a que la gobernabilidad siga siendo buena, como hemos contribuido nosotros durante todo el año. El Frente Renovador y Sergio Massa hemos tratado de garantizar la gobernabilidad. Les voy a decir algo. La mayoría de las leyes que mandó el gobierno, la mayoría de las leyes que el gobierno llevó al recinto de la Cámara, salieron con muchos cambios. Hicimos muchos cambios en las comisiones y en el mismo recinto. Es decir, pasaron a hacer otra ley con el mismo título. Y el gobierno lo aceptó porque tiene que aceptarlo. Pero además tiene un ánimo de que bueno, si hay que cambiarlo, que los cambien. Ahora, nos van a decir, pero ustedes votaron el 95% de las leyes que llevó el gobierno. Y yo voy a decir, sí, pero ¿saben otra cosa? Hay otra cantidad de leyes similar que nunca llegó al recinto porque nosotros dijimos no la votamos. Ahora, entonces el gobierno, cuando sabe que no va a ganar, no la presenta. Ya la presentó en el Congreso, pero no la lleva adelante. Es decir, por la negativa nosotros evitamos muchas leyes y por la positiva le dimos muchas leyes. Ahora, Felipe, esto que decías vos recién del día D, en caso de que hubiera una huelga general, ¿vos crees que un paro de esas características, que obviamente pareciera que sería apoyado por la CTA, por movimientos sociales, sería muy masivo, seguramente, en eso tenés razón, pondría en juego la gobernabilidad? No. Pondría en juego cuál es la fuerza de un movimiento que reúne al 30% de los trabajadores, porque los formales son 30-35% en el país, los que están afiliados a los sindicatos, más todos los trabajadores informales, que yo creo que se moverían a través de las 2 CTA, de los movimientos sociales, etc. Pero vos tenés que tener previsto el día después, la semana siguiente, el mes siguiente, tener un plan de mediano y largo plazo. Los mejores planes, los mejores movimientos tácticos son aquellos que derivan de un final. Vos traés el final a hoy, no quiere decir que hoy provoques el final. Querés llegar a una mejora de tanto, entonces tenés un camino y hacés tu camino. En cambio, si tenés una respuesta sorpresiva un día o no sorpresiva, pero si querés letal un día, y no es letal, porque no es letal en la sociedad moderna un paro. Como no lo eran en los años 60, que era un día de fútbol. Que hubo muchos paros generales, incluso los militares muchos, ¿no es cierto? No solo Onganía, Onganía muchos, y no solo Onganía, Lanuse, no solo los paros que se recuerdan de Ubaldini, Alfonsín. También cuando yo era adolescente, a cada rato, bueno, no había clase, no había nada, no había laburo, se llenaban las plazas de fútbol y asaditos. Claro. Así que me parece que yo no puedo meterme adentro del trío que conduce al CGT, pero yo olfateo que ellos quieren, digamos, ir logrando cosas. Mencionabas recién a los narcos como, bueno, un factor que podría llegar como a movilizar gente, digamos, con el peor de los objetivos. ¿Es un fenómeno que lo ves generalizado? Hablabas de Córdoba 2013, pero sucede en Buenos Aires, sucede en Santa Fe también. Y digo, ¿hay relación? ¿A veces pueden jugar juntos con la política? La política territorial, en algunos casos, es muy común que hayan tenido punteros que eran o se convierten después en narcos y que tienen 20 fotos con un intendente, lo que fuera, son amigos, comían asados y al intendente se le pone difícil explicar. También es muy común, me parece a mí, que le digan, me parece que fulano está en la joda, uno de ellos, que es muy eficiente en política, etc. Y ahí se verá que si algún intendente lo corre, si algún intendente lo investiga o si
se hace el tonto y sigue a ver qué pasa, hasta que el tema estalle. No puedo decir porque los intendentes son todos diferentes. Hoy los intendentes no son los de antes, han cambiado mucho. La mitad son del PRO. Quedan 2 o 3 intendentes así, muy largos, muy longevos. Y la verdad es que lo que yo creo es que cuando hay una movilización al centro, viene mucha gente de los barrios. Esa gente tiene conciencia política y social, en mayor o menor medida. ¿Qué quiero decir? Es gente que sabe para qué va y sabe cómo se tiene que portar. En estos tiempos, que son tiempos donde la violencia tiene un desprestigio enorme, la violencia social o política tiene un desprestigio enorme, no atrae a nadie. Por suerte, ¿no? Por suerte. Son tiempos de diálogo, casi obligatoriamente de diálogo. El diálogo tiene mucho prestigio, en cambio. Y yo creo que la influencia de Francisco ha sido importante en esto, la cultura del encuentro y todo lo demás. Entonces, además, a los gobiernos no se los puede joder todo el día. Por más que no te gusten y no estés de acuerdo. Lo que tenés que hacer es saber cuándo decir, toc, acá esto no va, esto lo paro, esto no se va a votar, etc. Ahora, en estos tiempos así, muchos salen de los barrios y van a una manifestación o van a un paro con movilización. ¿Quiénes quedan en los barrios? Los más pibes. Los más pibes quedan en los barrios porque no salen de los barrios, no salen casi nunca de los barrios los que se quedan. No están movilizados, no están politizados o concientizados, por eso no van, pero sí están listos para la primera piedra tirar 5.000 piedras. Esos pibes pueden ser manejados por los narcos perfectamente. ¿Es muy distinta la situación de la época en la que te tocó gobernar la provincia de Buenos Aires en ese sentido? Hubo una época que fue el 2002, yo empecé el 3 de enero del 2002, ese año cayó el PBI 13,5%, así como si hubiera una guerra civil. ¿No? Prácticamente es un desastre, nunca me había pasado en la Argentina. Y había un elemento muy importante, no había laburo, el 50% de la gente, según el INDEC, en esa época, decía la verdad, daba pobre por ingresos. Había un tipo con un departamento de 80 o 100 metros en Caballito que daba pobre, pues habían licuado los ingresos. Y no había laburo, estaba parada la economía. Todo el primer semestre del 2002 empezó a arrancar al final. En el primer semestre yo vi que había mucho más miedo en la gente que en los que gobernábamos. Yo tenía mucho miedo de lo que pudiera pasar. Después, con el tiempo, me di cuenta que los que protestaban en una esquina, que cada vez fueron menos, tenían más miedo. Miedo de esa especie de disolución de la Argentina, del poder en la Argentina, ¿no? De la licuación. La gente que salía a protestar tenía mucho miedo. Y entonces eso ayudó mucho a que no hubiera. Después, lo que creo que fue importante es aceptar rápidamente las organizaciones sociales que o venían de antes o surgieron en esa época. Aceptarlas como las que están haciendo lo que el Estado no hace en los barrios. Yo las acepté plenamente. Y tuve muchísimos cortes, pero los negociábamos enseguida los cortes. Teníamos un sistema de negociación de cortes muy bueno que hacía que en 15 o 20 minutos estuviera abierta un lugar y después... en fin, no voy a ser larguero para decirle lo que hacíamos, pero desde el que fui vicegobernador, o sea, año 2000, año 2001, y gobernador del 2001 al 2007, calculamos primero gobernó Rucauf, 9.000 cortes. Entre callecitas cortadas o autopistas. Y tuve mucho menos lío con los cortes posteriores. ¿Por qué? Porque la gente protestaba, pero estaba muy preparada para que uno lo ayudara rápidamente. Porque los mismos que hacían cortes tenían miedo a que esa Argentina que vivíamos. Y además la Argentina empezó a crecer y aceleradamente al final del 2002. Felipe, te propongo que veamos algo de lo que pasaba ayer por la noche, por la tarde-noche, en la Plaza de los Dos Congresos, la marcha convocada por víctimas de la inseguridad. Y después nos seguís contando un poco de estas diferencias entre esa época y esta. Vamos a verla en nuestra pantalla. Esto pasaba ayer por la noche en la Plaza de los Dos Congresos. Una convocatoria que tal vez los medios esperábamos fuera mucho más masiva de lo que fue. Y podemos hablar de eso también. ¿Qué pasó, no? Que fue una cantidad de gente relativamente escasa. Lo vemos. Estamos en la Plaza del Congreso. Se está realizando en este momento una movilización contra la inseguridad y contra la impunidad organizada por víctimas. Hay una gran diversidad de miradas en este lugar. Vamos a intentar reflejar la mayor cantidad posible.
¿Quiénes son ellos dos? Ellos son padre e hijo, ellos volvían de la cancha. Esto pasó hace poco, el 18 de septiembre, hace 22 días exactos, cuando estaban volviendo sobre Tinogasta y Irigoyen, un camión pasó en rojo, los arrolló como 200 metros. ¿Cuál es tu relación con ellos? Adolfo era mi suegro y Tomás es mi novio. Nunca nos esperamos esto. Tommy tenía 17 años, tenía un montón por adelante, eran dos personas extraordinarias. No puede una persona alcoholizada tener un registro, andar con un camión a esas horas. Y estamos acá, quedamos nosotros los familiares sufriendo porque es así, por más que pidamos justicia, que nadie nos va a devolver la vida de ellos dos. Se tienen que cumplir las condenas para que esto no vuelva a pasar. Esto es increíble. Mirá toda la gente que hay acá, que vienen con casos de 12, 15, 20 años, 17 y no hay justicia. Y sí, estamos aquí los ciudadanos estando presentes, porque yo creo que esta convocatoria de las víctimas es muy importante. De alguna manera presionar al Poder Ejecutivo, Legislativo, al Judicial, para que se ocupen de este problema grave que tenemos de inseguridad, donde todos los días tenemos víctimas, ¿no? ¿Qué diferencia le parece que hay entre las marchas que organizó usted antiguamente y esta en particular? Bueno, es importante. A mí lo que me gustaría que haya mucha gente, para que si hay mucha gente podemos presionar. Y yo creo que acá hay muchas otras cosas que habría que hacer con los menores, bajar la edad de imputabilidad, porque no podemos tener menores que 17 años matan a alguien y se lo devuelven a su padre. Bueno, tenemos que hacer algo con esos jóvenes. Habilitemos los cuarteles, no hagamos un servicio militar, pero un servicio social obligatorio, que los levanten a las 6 de la mañana, que se bañen, que le hagan un test de orientación vocacional. ¿Por qué decidieron acercarse a esta movilización? Porque el personal policial es víctima, tan víctima como son los ciudadanos. Yo soy miembro de la Comisión de Homenaje a Policías y Ciudadanos Muertos por la Delincuencia, porque queremos derechos humanos reales. Hoy, ¿para quién hay derechos humanos? Y bueno, es vox populi, ¿no? Que los derechos humanos son para los delincuentes. Escuchame, llevamos 30 años, esto no empezó ahora. Esto empezó hace mucho. Entonces ninguno se encarga de ponerle el cascabel al gato. La seguridad no es una economía, la seguridad se va en vidas. Acá hay mucha gente que ha quedado sin esposo, madre sin esposo. Acá hay mucho dolor. Entonces lo que nosotros venimos a decir es que acá hay que determinar esto. Todas las marchas son vacías, sin objetivo. Entonces hay que trazar un objetivo. ¿Quiénes son? ¿Los jueces garantistas? Vamos contra los jueces garantistas. Vamos contra los diputados y senadores que están rascándose el higo. En medio de la marcha nos encontramos con dos diputados. ¿Por qué decidieron acercarse? Parece que hay que acompañar el reclamo de pedido de justicia contra la impunidad y pedir más seguridad. La impunidad y la corrupción va de la mano con el problema de la inseguridad que estamos sufriendo en todo el país. El problema que tenemos en nuestro país es que tenemos un Estado corrupto y que la ciudadanía no tiene dónde acudir. ¿Qué les pasó a ustedes? Falleció mi nena en Cromañón. Entonces, bueno, el tema es que hoy por hoy están todos libres. Pasaron 12 años, yo no tengo a mi hija y los otros 2 han de su libertad. Entonces veo que no hay justicia para nada. Entonces la política nuestra es justamente eso, que haya justicia para que no le pase al otro. ¿Le parece que cambió algo a partir de Cromañón o nada? No, para mí no cambió absolutamente nada. Estuvimos trabajando mucho tiempo con todo esto y ver a esta gente y poder ayudar y que este dolor se nos transforme en eso es importante y bueno, es muy emotivo. Quienes hemos enterrado a un ser querido sabemos que nada de lo que hagamos nos va a devolver lo que nos han quitado. No vamos a volver nunca a la vida que teníamos antes de ese hecho que podría haberse evitado y no se hizo. Pero bueno, tratar de evitar que se repita, tratar de que si no pudimos evitarlo, aquel familiar que se encuentre en el mismo lugar que nosotros tenga las herramientas que nosotros no tuvimos. El tuyo es un caso muy emblemático de impunidad, de falta de justicia, digamos. ¿En qué situación está? ¿Cuál es el reclamo personal? La mía es justicia, yo no puedo reclamar nada. Los asesinos de mi hermano son abogados. Si necesitan un abogado, vayan a La Plata y están todos ahí. Entonces, bueno, de alguna forma apuntábamos a eso y entre todos juntos lograr que los 3 poderes del Estado, que son los que tienen que dar la respuesta, no son ni ustedes, los medios, ni nosotros como familiares. Yo no estudié para abogacía, no sé de leyes. O sea, yo lo único que hago es exponer lo que yo viví, lo que yo tuve que sufrir para conseguir justicia y le comento esto a la gente que tiene que hacer este trabajo. Esto es un trabajo que va a llevar mucho tiempo, pero lo importante es empezar a hacerlo. O sea, tenemos cárceles que no funcionan,
tenemos los derechos de las víctimas que no existen, como siempre decimos, por ejemplo, el delincuente tiene un abogado que le da al Estado gratis desde el minuto cero, y la víctima, si no tiene posición económica como para pagar una querella a un abogado, no puede ni siquiera defender a su familiar. Entonces, bueno, estas cosas son las que nosotros venimos a pedir. Bien, ¿qué se puede hacer con todos estos reclamos? Digo, ¿se pueden atender? Hay todo tipo de reclamos combinados, ¿no es cierto? Hay gente que tiene que reclamarle al Estado, como las víctimas de Cromañón, no solamente al Estado ellas, hay gente como las víctimas de la tragedia del 11, directamente a políticas del Estado, a falta de política del Estado, de presencia del Estado. Hay gente que es víctima de accidentes de tránsito y después la delincuencia, es decir, los asesinatos por delincuencia, por ejemplo. Hay dos cosas acá. En primer lugar, ha habido un recrudecimiento enorme de la violencia delincuencial en los últimos 4 o 5 meses. Es decir, una sucesión de muertos en el conurbano impresionante, y en Rosario también. El Gran Mendoza es otro problema. ¿Atribuible a qué? Para mí a que las bandas están, digamos, metiendo adentro o convocando, enganchando a gente pibes o no pibes, más bien pibes que no tienen laburo, que el padre no tiene laburo tampoco, su casa es un despelote, es una cosa invivible, y que piensan, esta vida no me sirve para nada, entonces voy a lo otro. Con lo otro puedo mantener a mi familia, me puedo mantener, etc. Hay un aumento del número de delincuentes novatos, que son los más peligrosos, que tiran antes, se ponen nerviosos, tiran y llegan drogados porque tienen miedo también ellos, y hay una camada de tipos que te amenazan con un arma que son mucho más peligrosos que los que lo hacen comúnmente. Esa es mi interpretación. Adicionalmente, creo que la policía de la provincia de Buenos Aires, que es la que conozco, fue aumentada falsamente en 20.000 efectivos, y los 20.000 efectivos son pibes y pibas muy chicos con 6 meses de entrenamiento y un arma en la calle, que van de a dos, y que lo único que pueden hacer como mucho es disuadir y que alguien no asalte en esa esquina. Te referís a las policías locales, ¿no? Me refiero a los que incorporó Scioli en el último año, que son absolutamente una jugada electoral, y de los cuales bien ha hecho la gobernadora en decir que 12.000 de ellos tienen que volver a hacer todo de nuevo en cuanto a formación. También creo, entonces no hay 90.000, porque un mal policía es peor que la no policía. Y creo también que no hay control de la policía, no hay control de abajo ni de arriba, de los comisarios de comisaría. El control de abajo es los foros de seguridad, los foros vecinales y los foros municipales, que hay una ley de la época nuestra, anterior, del primer Arlanián, yo tuve el segundo Arlanián, que cumplimos y fueron formidables en cuanto a control cruzado de la policía y la información que nos daban. Y ahora no hay. Y tampoco está en control de arriba. El control de arriba nosotros controlamos con un sistema informático que ahora debe estar muy mejorado, porque 12 años después debe ser mucho más potente. Controlamos lo que hacían los comisarios, nos decían que iban a hacer el mes siguiente y comparábamos lo que habían dicho con lo que pasó en el área de ellos. Y le poníamos una puntuación. Y eso nos permitió a nosotros mejorar muchísimo lo más grave que tiene la policía de hoy, que es la incapacidad. Ahora, vos lo señalabas más grave que la corrupción es la incapacidad. Recién vos señalabas antes de ver este informe el tema del narcotráfico, y ahora también volvíamos un poco sobre eso al principio de tu respuesta. Una forma de combatir el narcotráfico, y es algo que se está discutiendo en todo el mundo, ¿no es también empezar a sacarle negocio y sacándoselo otra vez de la despenalización de algunas sustancias, por ejemplo? No, yo creo que no. Creo que en la Argentina, con 30% de gente muy vulnerable y que no puede defenderse ni cuando cae en una adicción, ni puede defenderse tampoco del narco de la otra cuadra. Bueno, pero van acompañadas de política de salud, bueno, puede despenalizar. No, es que no es un problema de salud. El problema de las adicciones. El problema de las adicciones no es un problema de salud, es un problema social. Es un problema social. ¿Y de salud pública? Las drogas son psicotrópicos. El alcohol también lo es. Lo que pasa es que el alcohol está incorporado a la dieta, es decir, la mayoría de la gente que toma alcohol lo toma como parte de la dieta y no para mamarse, para emborracharse. Salvo los pibes, por ejemplo, que quieren emborracharse en la previa, porque si no, no se van a divertir, etcétera, o los curdelas, los alcohólicos. Pero el alcohol es un hecho muy grave. ¿Y de quién es el problema del alcohol? Del alcohólico y de todos los que no toman alcohol, del que va cruzando la calle.
o del que liga un cuchillazo en una pelea en un bar porque el otro estaba borracho. Y lo mismo pasa con las drogas. Las drogas son un problema del que se droga y del que no se droga. ¿No es cierto? Del que no se droga. O sea, es un problema social. Social no quiere decir que es de los más pobres solamente, quiere decir que abarca a toda la sociedad en su conjunto. No es solamente los drogadictos, es los drogadictos y los no drogadictos. Hay una cuestión de salud y hay que atenderlos. Yo tenía 180 CPAs, Centros de Prevención de las Adicciones. ¿Qué es lo que quería yo en cada centro? A los que cada vez le ponía más plata para que funcionaran mejor. Que hubiera redes, y lo conseguí, de madres, padres, exadictos y a veces adictos también, redes populares en cada barrio contra la droga, de donde también salía enorme cantidad de información. Si no recurrimos a organizar al pueblo y protegerlo con leyes y empoderarlo de a poco, no basta con la policía ni con la gendarmería ni nada. La policía no hace investigación criminal, no hace investigación criminal. Directamente, no, hay muy poca investigación criminal, a veces la federal, a veces la CIDE o su sucesora, la AFI, la verdad, a veces algún fiscal, pero la verdad es que falta investigación criminal en la Argentina para las grandes bandas. ¿Qué hicimos nosotros? No que hicimos hace 10 años como gobernador, ahora como diputados. Presentamos un proyecto de Código Penal hace 2 años, lo hicimos todo de nuevo, donde la víctima pasa a ser alguien muy importante, pasa a ser alguien que tiene abogado gratis. Hoy un acusado tiene, si no tiene plata, tiene un abogado, un defensor de pobres y ausentes, ¿no? Y en cambio la víctima tiene que pagarse un abogado para seguir un caso. Porque evidentemente la víctima piensa que algún sentido tiene el ser que ha perdido, el pariente de la víctima, tiene algún sentido si cambia algo la cosa. Tiene algún sentido si además de ir presos y descubrirse quiénes fueron los culpables, cambia algo, la muerte de mi hijo, la muerte de mi sobrino, de mi novio, ha tenido algún sentido. Si no tiene ningún sentido, es desesperante, más desesperante. Entonces, la víctima debe tener un abogado gratis, la víctima debe poder, en el código nuestro, Código Procesal Penal, también presentado por nosotros, todo el código entero y no tratado, debe tener la posibilidad de estar en los allanamientos, de seguir el caso junto con el juez. Inclusive de reconocer sus cosas, sino que le llame la policía y le diga estas cosas eran suyas, ir a reconocer dónde están, ver, participar, e inclusive antes de una liberación de alguien, llamar a las víctimas para que conversen con el que el juez está planteando si liberar o no, y lo ayuden al juez a tomar una decisión. Que no siempre va a ser negativa, ojo. Para vos, dentro de esa reforma, ¿habría que incluir bajar la edad de punibilidad? No. Como decía Bloomberg, ¿no? No, claro. para mí, te voy a decir lo que yo pienso de las drogas y de la edad de impunidad. Bajar la edad de impunibilidad, la edad imputable, a 16 años, es decir, a 14 años, porque de 16 a 18 esperás condena hasta los 18 en un lugar. Y liberalizar la droga como propone, por ejemplo, George Soros, que tiene el 12% de Monsanto. Monsanto tiene marihuana transgénica. Bueno, pero también varios premios Nobel, expresidente lo proponen, sí, no sí, solamente siempre Soros. desde el neoliberalismo más absoluto. Nunca lo vas a ver a alguien que tenga un pensamiento más moderno. Porque hay gente que confunde. En Uruguay, por ejemplo, no. Son neoliberales. Esperemos a ver qué resultado le da. Yo soy absolutamente partidario de muchísimas cosas de Pepe Mujica, me encantaba. Pero de esa medida no. A medida que Uruguay tiene una condición diferente de la Argentina. Te lo citaba los grandes economistas neoliberales son absolutamente partidarios de la liberalización de todas las drogas. Sí, en California están liberalizadas las drogas y hay un negocio, marihuana sobre todo, de 5.000 millones de dólares por año de los laboratorios. Quiero decir, un cultivo, por ejemplo en el caso de marihuana, un tipo que tiene 3 plantitas en su casa, no es un problema. Es como si nos metiéramos si el tipo tiene una muñeca inflable. Es un tema privado, absolutamente. Ahora, bueno, pero el autocultivo está prohibido en la Argentina. Claro, el autocultivo está prohibido, pero en realidad lo que nosotros no queremos no es prohibir el autocultivo. Lo que nosotros no queremos es que el cultivo se pueda expandir. ¿No es cierto? Que el cultivo se puede expandir, porque existe en la agronomía el cultivo, digamos, los ensayos y el gran cultivo. El gran cultivo no podés gobernarlo. Una vez que se empezó a sembrar no tenés ninguna posibilidad de cambiarlo. ¿Pero vos te parece que así el Estado lo está gobernando? Tengo ejemplos,
Por ejemplo, Brasil tuvo el 50% de toda su área agrícola con soja transgénica no autorizada por Brasil que venía de Argentina. Pero ahora, con esta ley de drogas, ¿vos decís que el Estado lo está controlando? ¿Con esta ley de drogas vigente actualmente? No, la ley de drogas ha sido reformada hace poco con la ley de precursores. Porque la ley de drogas es del año 89 y es viejísima y no tiene sentido. Con la ley del año 89. Las drogas que vienen son las sintéticas. Obviamente, las sintéticas necesitan precursores, las sintéticas se hacen en un garaje, ya no hace falta controlar un área, etc. Son las que dan más plata, las fiestas electrónicas en lugar cerrado, ¿viste lo que pasa? Tenemos que proteger a los pibes. Proteger no es hacer lo que uno quiere, proteger es decir, no puede un chico decir, viejo, me voy a envenenarme y vuelvo. Si vuelvo. El Estado no puede permitir fiestas electrónicas en lugar cerrado, no puede. Está haciéndole el caldo gordo. Además, después viene, la gendarmería estaba afuera, la policía estaba afuera, los inspectores municipales dejaron que hubiera el doble de personas. A los tipos que estaban por morirse los tiraban los patovijas para afuera cuando no molesten, como si estuvieran borrachos, con convulsiones, por ejemplo. ¿A vos te parece que un boliche de la Costanera para allá tenga una médica, que además sabe mucho, con un consultorio a un costado del boliche, a donde le entran tipos con 42 grados de temperatura en el cuerpo, convulsiones, etc., y ella sabe sacarlos? Y está admitido que es así. O sea, la fiesta tiene ese su producto. No jodamos con eso, no envenenemos más a la gente. Digamos, se puede ser feliz sin envenenarse. Además, ¿sabés cuál es la diferencia? Por ejemplo, yo hablo de fiestas electrónicas porque quiero concentrarme en las sintéticas. Pero yo lo que no entiendo de tu pensamiento es, ¿vos crees que porque esté prohibido la gente va a dejar de drogarse? Eso es lo que no entiendo bien de esa conceptualización. Yo creo que hay que sacar producto del mercado. Sacar producto del mercado es perseguirlo, hacerlo más caro para perseguirlo y que la gente entonces empiece a acostumbrarse a no hacerlo. Decime una cosa, ¿se fuma igual ahora que cuando se podía fumar en todos lados? Te pregunto yo vos. No lo sé. Se fuma muchísimo menos, han caído enormemente las ventas. No se puede fumar en ningún lado, no se puede fumar en un bar, en una vereda, no se puede fumar en un edificio público, no se puede fumar en el hall de un departamento, solo puedes fumar dentro de tu casa, no hay ningún lugar público que te permita fumar, ningún bar, podés fumar en una plaza o podés fumar en tu casa. Ha caído muchísimo el consumo de cigarrillos, porque sacaste producto del mercado porque lo hiciste imposible, mucho más difícil. Bueno, dejar de fumar entonces, Felipe. Sí, macanudo, pero yo fumo un cigarro desde hace 45, 50 años, no sé, desde que tengo 16 años. Hay que prohibírtelo, así dejar de hacerlo. Fumo uno por día, ¿viste? Si puedo. Y fumo en mi casa. Pero fumé cigarrillo y lo largué hace mucho, cuando tenía 25 años. Pero la verdad es que lo tenemos estudiado, sacar el producto del mercado es fundamental. Y lo tenés que hacer difícil. Lo tenés que, por ejemplo, unos pibes están a las 2 de la mañana juntos. Me van a odiar los pibes, con razón. Pero yo quiero protegerlos. Nosotros sacamos un registro de vendedores de bebidas alcohólicas cuando yo era gobernador. Es decir, todos estos boliches no pueden vender alcohol. Los kioscos, las ventanas, ¿no? Muy bien. A menores, ¿no? No pueden vender. Estos no pueden vender alcohol a nadie. Y ninguno puede vender alcohol a menores porque eso es viejo. Muy bien. Lo que hacíamos, sancionar al que bajaba la mercadería. ¿A quién? A un lugar que no tenía habilitación. ¿Quién baja la mercadería? La Vieca, la Quilmes. Vinieron a ver y me dijeron, ¿usted nos cree narcotraficantes? En una reunión famosa en el banco. Sí, son narcotraficantes. Lo que ustedes venden es un psicotrópico, por supuesto. A mí me encanta tomar cerveza, etcétera, pero es un psicotrópico. Depende de quién lo tome y cuándo. Entonces, al prohibir eso, y cuando empezaron a no entregarle cerveza, porque las multas eran millonarias, y además no querer ser narcotraficantes, nosotros sacamos cerveza y Fernet del mercado. Cayó 35% en 2 años el consumo de alcohol en menores de 18 años. Suponete que unos pibes están a las 2 de la mañana y dicen, che, vamos a tomar unas birras, ya tomamos otra, vamos a comprar más. Sí, pero tenés que caminar 10 cuadras. Porque nadie te vende. ¿Entendés? Sacás producto del mercado. Bueno, eso que hay que hacer con las drogas. Felipe, te propongo que hablemos un poquito de política, no es que no estemos haciéndolo ahora, pero bueno, un poco más de política, si querés, partidaria, electoral. Tenemos un pequeño fragmento para compartir con vos de cuando nos visitó Sergio Massa. Estuvo aquí hace algunas semanas y contó una anécdota que te involucra, a vos y a De la Sota. ¿Querés verla y después nos decís si terminó exactamente como Sergio nos contaba en nuestra pantalla? Volvíamos de Mar del Plata y empezamos a hablar con De la Sota de esto y venía Felipe sentado con nosotros. Y Felipe, mientras escuchaba el diálogo mío con José, y José diciendo, no, bueno, y en Córdoba podría ser fulano o mengano el candidato, lo voy a hablar con Juan por Schiaretti. Y yo le decía, bueno, y nosotros en Provincia de Buenos Aires podríamos optar por esta estrategia o esta otra.
Y Felipe decía, pero perdón, ¿y ustedes dos no piensan ser candidatos? Entonces, en un momento le dijimos, no, mira, nosotros pensamos en la idea de construir una fuerza política que tenga la, si querés, la capacidad de tracción y de enamoramiento del peronismo, pero la pluralidad necesaria para representar a todos los sectores de la Argentina. Y Felipe se quedó y entonces a los 5 minutos dijo, ¿me están jodiendo o están hablando en serio? ¿Fue así? Sí. ¿Y qué pensaste? ¿Estaba jodiendo o hablando en serio? Son dos personajes muy diferentes, porque De la Sota ha hecho maravillas en Córdoba desde el punto de vista político, porque es una provincia que es claramente radical, viene gobernando desde el 99, entre él y de Schiaretti, ¿no? Una provincia donde Macri en el balotaje ganó por afano. Pero De la Sota tiene mi edad más o menos, 6'6". No me puedo sacar edad ya. Estás nuevo, Felipe. Y Sergio tiene 45. La diferencia es muy grande. ¿Por qué es muy grande? Porque, o 44. No, 44. ¿Por qué es muy grande? Porque ese mismo día, José Manuel de la Sota dijo, no salgan en los medios. Yo no salgo y cada vez crezco más. Si viene de vuelta, quiere construir algo y no le interesa si él es el jefe o no. Le interesa si, obviamente va a ser, es uno de los jefes porque hay que oírlo y verlo moverse. Sergio no, Sergio es un constructor mucho más ansioso y mucho más, bueno, labura, yo no he visto laburar igual a nadie. Tiene muchos valores y después tiene cosas que le criticamos, pero que no las voy a decir acá. No, decir, ¿cómo no? La verdad, Sergio está muy informado de todo, entiende mucho de economía, es muy rápido para captar las cosas, trabaja de sol a sol, te manda un WhatsApp a las 12:30 de la noche y te vuelve a mandar un WhatsApp a las 6:15. Vos decís, ¿este tipo no duerme? ¿Por qué yo necesito 8 horas y él no? Segundo, Sergio tiene templanza, es decir, cuando, viste, es algo muy importante en la vida, que me des una pésima noticia ahora de golpe y entonces yo te puteo, quiera matar al mensajero y ya rompa el vidrio donde dice primeros auxilios o Sí, en caso de incendio. Claro, no, Sergio se queda tranquilo, quieto, espera, no medita, no arruga, no te dice nada, vos, etc. Después dices, verificalo, suponete. Eso es templanza y eso en política es muy importante. Oye, lo malo, porque si no... Recién hablaste de ansiedad. Lo malo que Sergio, que los viejos, yo no soy viejo, pero que los adultos que hemos sido peronistas y que tenemos mochila, y mochila de los años de dictadura, es decir, que hemos vivido ya los años, yo tenía 25 cuando la dictadura, cuando empezó, tenemos un bagaje de cosas que nos lleva a mandatos diferentes a los de él. Y entonces ahí hay como, estos pibes es como si tuvieran desconectada la manguera con la historia, ¿no? Es como si empezaran no, miran para adelante. Y nosotros a veces decimos, no, pará, pero el peronismo, y él me dice, pará, ¿el peronismo o los peronistas? ¿Y tu peronismo o los peronistas? Bueno, es un debate que muy difícil, generacional, en un país que ha vivido las cosas que vivió. Yo lo doy, además me dan espacio para darlo. Ahora, tengo espacio para darlo. El día que no tenga espacio no voy a estar, pero hay espacio para darlo. ¿Y quién va a ser el candidato entonces? ¿Vos te anotás? No, la definición tiene que ser el más mejor, en el sentido de quién es el que tiene más chances, hay que ser pragmático. ¿Y a vos te cabe alguna duda que el que más votos va a tener previamente a las elecciones de los nuestros va a ser Sergio Massa? A mí ninguna. ¿De ustedes decís dentro del espacio o no, de todos los dentro candidatos del gran posibles? espacio de una, más quién sabe lo que pasará en el futuro en cuanto a alianzas y eso, ¿no? Sergio es de los que piensa que hay que esperar un poco. Ahora, me resulta muy importante decirles esto. El gobierno sacó leyes, el gobierno no pudo sacar leyes por nosotros. Le hemos dado un año al gobierno de gobernabilidad. Ahora, que levanten, que se cumpla con el presupuesto mini que dice que vamos a subir 3,5% el año que viene, ¿no es cierto? Que cumplan con lo que dicen del déficit del gasto público, que vigilen las importaciones,
que apuesten no solamente a la inversión, que es difícil, sino a la actividad económica, que es la O que sea, da se laburo. terminó la paciencia para ustedes ahora. No, quiero decir que, digamos, no es lo mismo la exigencia del primer año que la del segundo. Bien, lo dijo Felipe Solá y le agradecemos que haya venido esta noche a Día Cero. ¿Lo pasaste Muchas bien? gracias, ¿Estuviste muy bien, bien. Felipe? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vení más seguido. Como quieras. Gracias, Felipe. Felipe Solá estuvo con nosotros y vamos a revisar, si les parece, las tapas de... ¿Qué día es hoy, muchachos? 12 de octubre. 12 de octubre. Las tapas de otros 12 de octubre de, por supuesto, nuestra bendita Argentina. Veamos. Estas fueron las tapas de otros 12 de octubre. 1983. El gobierno militar proyecta una moratoria impositiva. Como siempre, va a ser la última. 1987. El gobierno de Alfonsín propone un pacto político y social. Como siempre, va a ser el definitivo. 1992. El Papa dice que el hambre en Latinoamérica no puede esperar. Pero todo siguió como siempre. 1993. Se confirma que Maradona vuelve a la selección a jugar el repechaje contra Australia para ir al Mundial. Ah, Maradona es ese flaquito con la camiseta de Newell's. 1996. Guillermo Coppola queda preso acusado de narcotráfico. Después sería sobreseído, pero el daño al periodismo televisivo fue irreparable. 12 de octubre del 2013. A los 100 años muere el criminal de guerra nazi Erich Priebke. A veces el mundo mejora. El mismo día, José Luis Gioja se accidenta con su helicóptero y queda al borde de la muerte. Se salvará. Hoy preside el Partido Justicialista, pero no sabemos si también saldrá vivo de eso. Los argentinos fuimos esperanza, fuimos escándalo, fuimos sobrevivientes, fuimos recurrentes, fuimos tapa. Otros 12 de octubre de la historia argentina. No vamos a tener tiempo de mostrarles los dos actos de homenaje a Hipólito Yrigoyen. Pero justo que iba a ser la vez que más notas del radicalismo iba a haber en un programa de televisión. No pudimos lograrlo. Solamente pudimos poner una nota sobre el radicalismo y es la del homenaje de hoy en la Quinta de Olivos y presidida por un presidente que obviamente no es radical, ¿no? El presidente Macri al frente de este acto en el que hubo un expresidente que sí fue radical y que habló un poquito con la prensa. Veámoslo. Después del acto en homenaje a Yrigoyen, en el que participó Cristina Fernández de Kirchner junto a un sector del radicalismo, hoy el presidente de la Nación organiza acá, en la Quinta de Olivos, un acto en homenaje a Yrigoyen con la otra parte del radicalismo. Está llegando caminando el presidente, lo fueron a recibir Julio Cobos, Ernesto Sanz, Morales. Viene Rogelio Fregerio ahí, una caminata distendida. Esa cabeza que ven ahí en la primera fila es la cabeza del expresidente Fernando de la Rúa. Mientras está hablando el presidente, está en primera fila. Bueno, se está largando a llover mientras habla el presidente. Decidieron hacer un acto en exteriores y por ahí no fue la mejor decisión para el día de hoy. Se está yendo de la Rúa. Fíjate, cuando uno deja de ser presidente... A ver que se acercó de la Rúa acá. Lo importante del acto sencillo que participa el presidente, que no significa que el poder político, la autoridad nacional, participa del homenaje que todos asumimos e impulsamos. Esta en algún punto es una respuesta al acto en el que participó Cristina. También se recordó 100 años de Yrigoyen. No, antes hicimos un homenaje a Ilia, es una figura muy importante de uno de los partidos de nuestra historia y de uno de los partidos de Cambiemos, con lo cual es absolutamente natural. No trabajamos en respuesta a lo que haga la expresidente. Eso decía el jefe de gabinete. Bueno, el presidente no se puso la boina blanca hoy como hizo Cristina la semana pasada, ¿no? Es verdad, pero hoy anduvo por otros lados porque estuvo en la Universidad de Quilmes, la expresidenta. ¿Y quién la fue a ver y quién se sentó en primera fila? Daniel Scioli, y ella por supuesto le agradeció con un saludo a Daniel y después en su Twitter, en su cuenta personal, puso una foto con el ex candidato presidencial, así que todo un dato político, por lo menos para el interior del peronismo. Mirá si la se hubiese puesto en campaña, la foto, ¿no? Claro, qué favor le hubiese hecho. En fin, eso no lo aprendieron, pero nosotros en estos 7 días aprendimos muchas cosas. ¿Quieren saberlas? Son estas. En solo 7 días aprendimos que teníamos una canciller part-time.
Aprendimos que Robert De Niro no va a votar a Trump. He's so blatantly stupid. He's a punk, he's a pig, he's a con, a bullshit artist, a mutt who doesn't know what he's talking about. Aprendimos que la malversación de fondos es un crimen imprescriptible. La justicia declaró por primera vez la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Pero un secuestro seguido de muerte, no. Prioridades. Aprendimos que el FMI volvió, pero mucho más gracioso. Fondo Monetario Internacional, FMI, dijo ayer que Argentina ha progresado en corregir los desequilibrios de su economía. Aprendimos que hay que tener cuidado con los ejemplos que das. Y aprendimos que en la Argentina sigue siendo menos peligroso golpear a una mujer que pintar una iglesia, o pasar cerca de ahí, o ser mujer. Y todas estas cosas en apenas 7 días, porque vivir en Argentina es no terminar de aprender nunca. ¿Qué aprenderemos la semana que viene?